a esta jornada titulada La figura del mediador en los siniestros, que ha organizado el Colegio de Mediadores de Seguros de Cantabria con el patrocinio de GTRS y la colaboración de este bufete en el que nos encontramos, Sarabia y Asociados, que nos ha cedido sus instalaciones una vez más. Esta iniciativa forma parte de una nueva etapa del Colegio de Mediadores de Seguros de Cantabria, cuyo objetivo es, entre otros, ofrecer un calendario formativo de interés para todos los profesionales del sector de la mediación de seguros. Sin más, paso a describiros la jornada que vamos a disfrutar a continuación. Comenzará con José Santos de Blas, que va a hablar sobre mediación, arbitraje y negociaciones. A continuación, Ángel Sierra Setién, otro experto en la materia de GTRS, hablará sobre trabajos de investigación en las causas y circunstancias de los siniestros. Para terminar, contaremos con el experto Diego Sánchez Salas, que abordará periciales y su vinculación con los servicios jurídicos y aplicación del artículo 38 de la Ley del Contrato de Seguro. Y además cerrará esta jornada José María Cavada, abogado de este bufete, Sarabia y Asociados. Y sin más, la apertura, el presidente del Colegio de Mediadores de Seguros de Cantabria, Víctor Carpintero. Muchas gracias, Cristina, y muchas gracias a todos vosotros por acudir a esta llamada del Colegio de Mediadores de Seguros de Cantabria. En primer lugar, y como no podía ser de otra manera, doy las gracias al bufete de Sarabia y Asociados, representado en esta sala por don Antonio Sarabia, aquí presente. Y a todos vosotros por comparecer en un día de labor, a las 12 de la mañana, que no es la hora más apropiada para estos eventos, pero bueno, agradezco vuestro esfuerzo. Con la intervención del mediador del seguro en un siniestro se plasma de manera íntegra una de sus obligaciones de la ley de mediación, como es la de asesorar al cliente personalmente en caso de un siniestro, ofreciendo un servicio de calidad y que el cliente no se vea perjudicado o perdido hasta la liquidación del siniestro. El mediador, además de la función de asistencia en el siniestro, es una persona física o jurídica que busca para su cliente un seguro que se ajuste a sus necesidades, estudiando las diferentes modalidades y coberturas del mercado asegurador, conociendo los riesgos y las consecuencias económicas a las que el futuro asegurado pueda enfrentarse. Referente a los siniestros, el mediador dispone de conocimientos o de personal cualificado para su tramitación, recepcionando la declaración de éste para iniciar la apertura del mismo, adjuntando los documentos necesarios para una correcta tramitación del siniestro. El cliente tiene a su disposición a una persona durante toda la tramitación del siniestro, con la que podrá estar informado sin necesidad de tener que recurrir a la compañía. El mediador se encargará de agilizar los trámites de resolución para una pronta liquidación del siniestro. Estas operaciones son las que lleva a cabo el mediador de seguros y están dirigidas a un mismo fin: ganar eficacia, eficiencia y resolver el siniestro de una manera rápida y que no sea pesada o traumática para el cliente. Para auxiliarse en esta tarea, el Colegio de Mediadores de Seguros de Cantabria ha suscrito recientemente un convenio de colaboración con la firma GTRS Clients Resolution, empresa especializada en la gestión técnica y resolución de siniestros, cuyo enfoque principal es brindar soluciones integrales en la peritación, gestión y mediación de siniestros que ayude a los desafíos legales derivados de eventos adversos relacionados con el mundo de los siniestros y reclamaciones civiles. Un equipo multidisciplinar de expertos en ingeniería, peritaciones y mediaciones que trabajan en colaboración para ofrecer servicios que optimizan el proceso de resolución de siniestros. Cuentan con los servicios de gerencia de seguros, gabinete pericial, informes periciales, peritos de parte, mediación, tasaciones, entre otros. Y prestan sus servicios a los mediadores colegiados en Cantabria en virtud de este acuerdo que hemos suscrito en unas condiciones preferentes de mercado. Sin más preámbulos, voy a ceder la palabra a José Santos de Blas, a quien voy a describir su currículum. Es presidente de la Asociación de Agentes Exclusivos y Vinculados de Cantabria, próximo miembro de la Junta Directiva del Colegio de Mediadores de Seguros de Cantabria, en virtud del acuerdo alcanzado recientemente, miembro de la Junta Directiva de COE Cantabria, secretario general de CEAT Cantabria, que es la Asociación de los Autónomos de Cantabria, miembro de la Junta Directiva del Colegio de Agentes Comerciales, fundador y CEO de SECAN, fundador y CEO de Santander Marketing y presidente ejecutivo de GTRS, a quien quiero agradecer expresamente su predisposición para alcanzar el acuerdo de la Alianza de la Mediación del Seguro en Cantabria con la firma la semana pasada ante la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia. Muchas gracias.
y ahora será José Santos de Blas y además Ángel Sierra, Diego Sánchez y José María Cavada, quien ocupará esta tribuna para ilustrarnos en el contenido de la jornada. Muchas gracias. Bueno, evidentemente, gracias por la presentación, Víctor. Gracias al despacho de Diego Sarabia por sus instalaciones, por cedérnosla y gracias a los asistentes por acudir. Mi nombre es José Santos de Blas Quevedo y como bien ha dicho Víctor, ya el currículum ya está, soy empresario, perito judicial y dicho esto, ¿qué es GTRS? GTRS es perito desde el primer minuto. Nosotros lo que queremos dar es una vuelta al tema de los siniestros. A veces con las compañías no se llegan a acuerdos fácilmente y lo que queremos es tutelar los siniestros desde el primer minuto. Nosotros lo que hacemos es, mis dos compañeros que están aquí presentes, desde el primer minuto van a ver a los asegurados, están valorando los siniestros. Hemos tenido siniestros de que una empresa, un empresario necesitaba en ese mismo instante, necesitaba un perito, el de la compañía tarda 3 o 4 días en llegar, nosotros terminamos en hacerlo en horas. Esa es un poco lo que hacemos desde GTRS. ¿Cuál es mi papel? Mi papel está un poco en función de lo que ellos hacen y es más importante y voy a terminar yo antes que ellos porque su papel es fundamental. Ellos hacen la pericial y muchas veces, aplicando el artículo 38 de la Ley de Contrato de Seguro, pues nos pegamos con el perito de la aseguradora contraria, pero vosotros ya sabéis que muchas veces con quien nos tenemos que pegar es con el tramitador. El tramitador es el que le da la tecla. El tramitador es el que tiene el poder de gestionar el siniestro, de pagar el siniestro y de que nuestro cliente esté contento. Y muchas veces los siniestros no se solucionan aquí. Y lo digo porque tengo no sé si es bueno o malo, pero desgraciadamente fue muy malo, ahora es muy bueno. Tengo el récord de haber conseguido más de 14 millones en 6 meses extrajudicialmente cuando se quemó el Centro Farmacéutico del Norte. Y os puedo asegurar que los 2 primeros meses no sé si dormía 2 horas. Es una cosa muy compleja, un siniestro de este tipo. Se evalúan todos los daños a veces coinciden o no coinciden con los contratos. Los contratos es un tema, yo a los que estáis aquí y sois mediadores os convino a revisar muy bien las pólizas, sobre todo el tema industriales, porque cuando hay un siniestro gordo y empiezan a aparecer partes de un lado y de otro, muchas veces que lleguen a un acuerdo es muy complejo, ¿sabes? Es muy difícil. Y las cosas bien hechas terminan en resultados bien hechos. Yo ahora, desgraciadamente, nosotros, nuestro equipo, estamos ahora llevando un siniestro de un ayuntamiento donde intervienen 6 abogados por un tema de un fallecimiento en un accidente de trabajo. Lleva 5 años sin resolverse. La Fiscalía le pide al alguacil 2 años y 6 meses de cárcel, con lo cual este señor entraría en prisión si el juez le condenase. Y los sublímites de las 2 pólizas no dan a cubrir lo que están demandando la familia y la pareja de hecho. Hay que tener muchísimo cuidado cómo se hacen las pólizas. Yo sé que todos nosotros lo hacemos con la mejor intención, pero muchas veces hay que tener cuidado porque luego las consecuencias muchas veces son nefastas. La responsabilidad civil es un tema muy complejo. Ahora mismo ha pasado, yo desde la COE, compañeros de la Junta le han pasado sentarse delante de un juez de lo penal. No hay peor cosa para un empresario, a un autónomo, para cualquiera de ellos, que sentarse delante de un juez de lo penal. Eso lo tenemos claro. Hemos llevado un fallecido de este año. Nuestro cliente ha salido amparado de todo, pero desgraciadamente el empresario que le estaba haciendo la obra se ha sentado delante del juez, como os digo, por una abogada que ha venido de Murcia
y aunque está indemnizado, este empresario le ha caído 1 año de cárcel, a él y al jefe de obra. Es súper importante, de verdad, es súper importante tener en cuenta que muchas veces un tramitador en un despacho de Madrid, en un despacho de Barcelona, un despacho de Sevilla, va a determinar un juicio aquí. Un juicio aquí que desgraciadamente, si solo, yo siempre lo digo, siempre os lo digo a todos los empresarios, si el juicio se deriva en un tema civil y ese tema civil lo único que conlleva es una sanción, es una multa, va a cuenta de resultados de empresa, lo podrá arrancar. Si la condena es penal, las consecuencias son pues muy malas, porque desde la cárcel se gestionan muy mal las empresas. Entonces, nuestro trabajo, mi trabajo desde GTRS es un poco apoyado de mis 2 compañeros. Estamos intentando que no pase eso, que no haya gente, empresarios, autónomos, personas en general que se tengan que sentar delante de un juez de lo penal porque las consecuencias no son muy buenas. Os he traído, para aquellos que quieran leerlo, a través de la editorial Reus, estuvo mi mediación, la del Centro Farmacéutico, avalada por 8 catedráticos de Derecho. Uno de ellos era juez del Tribunal Supremo. Y se eligieron entre 100 mediaciones y, pues, afortunadamente para mí, me han reconocido el trabajo esos 8 primeros, que son los que editan la revista, y otros 50 catedráticos de Derecho, que uno de los 3 mediaciones, las 3 mejores mediaciones que ha habido en España en el 2014 con relación a los hechos ocurridos en el 2013 es la mía. Estoy a disposición de todo el mundo, me podéis preguntar lo que queráis. Yo creo que podríamos dejar 5 minutos por si alguno tiene alguna pregunta, alguna cosa que hacernos. Y yo, sin más dilación, le doy más a los protagonistas de hoy, que son mis socios, Ángel y Diego. Encantado de que hayáis venido. Gracias, José. Bueno, pues yo soy Ángel Sierra, soy ingeniero pericial forense, perito de seguros y uno de los socios fundadores de la empresa GTRS. GTRS, como bien sabéis, ha alcanzado un acuerdo con el Colegio de Mediadores que nace de la idea de aportar un valor añadido en la peritación de siniestros y en la necesidad del sector de conseguir un perito de manera rápida. Principalmente en GTRS queremos cubrir con el colegio 3 objetivos, que son el de conseguir que el asegurado tenga acceso a un perito de parte en unas horas, cosa que sabéis que ahora es muy difícil, ya no que venga un perito de parte en unas horas, sino de que venga. Hay una gran dificultad para conseguirlos. En segundo lugar, una vez que asistimos a los siniestros, nuestra idea es la de intentar realizar peritaciones conjuntas con el perito de las aseguradoras, logrando con ellos acuerdos que si la presencia del perito de parte no sería posible. Y ya por último, no solo peritamos, sino que velamos por los intereses del asegurado desde el principio del siniestro hasta su fin. Es decir, no presentamos la pericial y nos olvidamos del tema, sino que nos hacemos eco de cómo van los trabajos de gestión, de tramitación, y a través de José o de quien sea podemos ir hablando con los tramitadores para conseguir que la pericial tenga éxito. En base a esto, pues si se cumplen estos 3 objetivos, lo que vamos a conseguir son indemnizaciones más justas para los asegurados y, por supuesto, acortar los plazos de resolución del siniestro y, por lo tanto, el cobro de los siniestros. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues inicialmente los mediadores, si necesitáis de un perito de parte, os pondríais en contacto con el Colegio de Mediadores, nos darían el aviso y nosotros automáticamente lo que haríamos sería pues una llamada telefónica que ya sería bien sea a vosotros y también a los asegurados, en base a la cual tenemos el primer contacto del siniestro. Una vez recibida esta llamada y hecha, nos desplazamos hasta el lugar del siniestro
como peritos de parte, y ahí es donde podemos hacer una evaluación preliminar de si el siniestro tiene o no cobertura. Si no la tiene, lo vamos a decir, nos retiramos y la presencia del perito de parte nos resultaría efectiva. Pero normalmente siempre suelen ser interesante que exista el perito de parte, y en ese momento es cuando evaluamos las coberturas y lo que hacemos es pues intentar comenzar a peritar el siniestro desde el minuto cero, incluso muchas veces antes que el perito de la aseguradora. ¿Qué conseguimos con ello? Bueno, cuando venga el perito de la aseguradora, en armonía los dos de manera paralela, comenzamos a trabajar, comenzamos a evaluar las causas y circunstancias del siniestro, lo analizamos todo desde un punto de vista muy técnico, y con ello muchas veces conseguimos también reducir aplicaciones de reglas proporcionales, de equidades o disminución de las depreciaciones. Luego os pondré algunos ejemplos para que lo podáis observar. Es importante que estas peritaciones siempre se hagan desde un punto de vista muy técnico. Hay peritaciones muy sencillas, pero hay otras que necesitan de un trabajo de investigación muy preciso, muy importante, que las aseguradoras no siempre hacen, y que a veces en el caso de hacerlo lo hacen con su perito, y obviamente ya sabemos la tendencia de para dónde pueden ir esas peritaciones. Entonces nosotros las investigaciones siempre aconsejamos en los siniestros ya de determinada cuantía, que llamamos investigaciones por pares, es decir, son investigaciones que son fundamentales para garantizar la validez de las causas y circunstancias de los siniestros. Este proceso refuerza la credibilidad de la peritación, corrige posibles errores y promueve la resolución amistosa. Un trabajo de una investigación en un siniestro aporta una identificación precisa de las causas y circunstancias que lo originaron, facilitando la determinación de responsabilidades. Esto garantiza, por lo tanto, una gestión eficiente y justa en el siniestro. Las investigaciones que realizamos, obviamente, las realizamos siempre de una perspectiva totalmente legal, basándonos en la ley de contrato de seguro y, como no, en las condiciones particulares y generales de la póliza. Esto quiere decir que si vamos a un siniestro, no vamos a poner lo que el asegurado quiera que pongamos, sino que nosotros vamos a ir desde una perspectiva imparcial, pero hombre, siempre dándole un poco a un lado de una interpretación de la cobertura del siniestro, porque todos los siniestros pueden tener distintas interpretaciones. La peritación de parte y los trabajos de investigación siempre aportan algo bueno y algo positivo a los siniestros. Lo único negativo que tienen para los asegurados es que no son gratis. No es como el perito del seguro que te va y no tienes que pagarle. Las peritaciones de parte no. Entonces, por eso yo quiero hacer un poco hincapié en vosotros que hacéis pólizas de seguros, que sobre todo cuando son pólizas de empresas, que tengáis la posibilidad de contratar honorarios de peritos externos, si es que no sale como garantía básica, porque es una contratación que prácticamente no aumenta nada la prima del seguro y ofrece al cliente la posibilidad de obtener un perito de parte sin que tenga que incurrir en un añadido en un gasto financiero más en el siniestro. Tener en cuenta que el cliente en el momento del siniestro está súper preocupado, ha tenido un siniestro, sabe que va a tener un gasto y a veces la peritación de parte le da que pensar que va a tener mayor gasto, no sabe si va a cobrar y al final eso le puede echar para atrás. Por lo tanto, el pago de honorarios de peritos en las pólizas que se puedan contratar es fundamental, porque no va a haber ningún gasto y lo único que vas a tener es el beneficio de un perito de parte que va a intentar ayudarte en el siniestro. Os quisiera poner algún ejemplo de lo que son trabajos de investigación que hacemos en nuestros clientes, en base a los cuales pues, se puede ver lo importante que es la peritación de parte. En primer lugar, por ejemplo, os muestro un vehículo que quedó totalmente carbonizado, tanto el vehículo como su semirremolque y como su carga. Este es un caso un poco diferente porque aquí no se intervino para luchar o pelear contra una aseguradora, sino porque el cliente no tenía contratada la garantía de incendios. Pero bueno, era un vehículo bastante nuevo y decidió contratarnos porque no sabía cuál había sido la causa. Gracias a una investigación exhaustiva se pudo determinar que tenía un defecto de fábrica, un fallo en el motor que era un defecto de fabricación y que no se podía saber. Entonces el cliente, gracias al informe pericial forense y que se le plasmó junto con el balance de daños, lo presentó a la marca que construyó el vehículo
Y como estaba dentro del plazo de garantía, se consiguió que de 0 euros pasara a cobrar casi unos 300.000 euros, que fue toda la pérdida que tuvo en ese siniestro. Otro ejemplo claro es, en este caso, en el segundo ejemplo, veis un primer plano de una torre de telecomunicaciones en el que ahí sí que hubo una mediación con la aseguradora contraria, porque la empresa que compró esta torre se dio cuenta de que a los 3 meses de instalarla comenzó a producirse corrosión. Estas torres tienen que durar toda la vida y no tienen que tener ningún tipo de corrosión. ¿Qué sucedió? Pues que habló con la empresa de calderería que es la fabricación, mandaron a su perito y su perito, sin hacer un trabajo de investigación, simplemente visual y hablando y recogiendo versiones, determinó que no había responsabilidad de la empresa. Entonces, el cliente contrató nuestros servicios, GTRS, hicimos un trabajo de investigación y pudimos observar que la torre sí tenía un defecto de fabricación, más que de fabricación era sobre todo el tratamiento de galvanizado y por lo tanto se producía una corrosión que no debía existir porque el galvanizado no cumplía con la normativa. Al final conseguimos que pese a que la aseguradora de la empresa que hizo la torre había cerrado el siniestro, lo reabrieran, nos reunimos con el perito y conseguimos que, sin llegar a juicio ni nada, a través de un diálogo y una mediación, el cliente cobrase el total de la indemnización que pedía, que eran aproximadamente de unos 40.000 euros. Más ejemplos como esto, no quiero aburriros, pero antes os comenté que realizamos mucho las peritaciones paralelas con los peritos. Los dos ejemplos anteriores que os he puesto, en uno no había perito y en el otro el perito ya se había marchado, aunque luego regresó. En este caso en concreto es una prensa hidráulica que vale mucho dinero, vale unos 12 millones de euros, y se había averiado. Se abrió un parte de siniestro por avería de maquinaria, vino el perito del seguro y determinó que la rotura era por una pieza de desgaste. Entonces la avería de maquinaria no tiene cobertura y pretendían cerrar el siniestro. Este siniestro le cogimos cuando estaba a mitad de su vida, pudimos hablar con el perito, nos enfundamos el buzo, los guantes, las gafas y nos metimos al foso de la máquina a determinar cuál fue el origen y al final se pudo determinar con la investigación que era un vicio oculto que tenía la máquina, que a su vez había dañado una pieza de uso y desgaste, etc. Al final se consiguió determinar que la cobertura de avería de maquinaria tenía vigor en este siniestro y pasó de 0 a unos 75.000 euros que costó la reparación de la avería. En fin, ya por último y para ir acabando, antes os comenté que a veces nuestra presencia lo que consigue es reducir reglas proporcionales, reducir depreciaciones y no dejarlas en mano únicamente del perito de las aseguradoras. En este caso en concreto, pues hubo una inundación de una nave que acudió el perito del consorcio, quien hizo una valoración bien del siniestro, pero empezó a aplicar reglas proporcionales en continente y en ajuar industrial. Unas reglas proporcionales bastante importantes y depreciaciones bastante importantes. Nosotros cogimos el siniestro aquí ya finalizado, le retomamos, hicimos un nombramiento de perito y lo que pudimos hacer es que hacerle ver al perito del consorcio que los porcentajes de regla de proporcional que había puesto, así como de las depreciaciones, eran muy superiores a lo que realmente debería de ser. De esta manera, y con diálogo y sin llegar tampoco a ningún juicio ni nada, conseguimos que el consorcio pasase de 28.000 a 55.000 euros, que era ya una cantidad con la que nuestro cliente se mostraba muy, muy de acuerdo. En fin, con todo esto pues os quiero hacer ver que el perito de parte es siempre muy importante, sobre todo los siniestros ya que son de mediana y de gran cuantía ya ni te quiero contar, y que nosotros colaboramos a partir de ya con el Colegio de Mediadores, pues nos ponemos a vuestra disposición para cuando lo vayáis a necesitar, que sepáis que además siempre lo tenemos todo en términos legales, basándonos mucho utilizando la ley del contrato de seguro, ley que conocemos todos nosotros muy bien cómo funciona, pero de la que os va a hablar mi compañero Diego ahora y luego José María. Por lo tanto, nada, agradeceros vuestro tiempo y doy traslado a Diego. Han hablado cuando el siniestro va sobre ruedas, no se tuerce nada y se resuelve todo de forma amistosa. Como muy bien ha dicho Ángel, nosotros cogemos los siniestros bien desde inicio o bien cuando ya están empezados o incluso cuando ya está finalizado, la compañía ha excluido el siniestro y ya no sabemos qué hacer.
En ese caso nosotros, estudiando la póliza del cliente y el siniestro, conseguimos darle una vuelta de tuerca a todo el rollo que se ha montado. Como no estamos de acuerdo con la compañía de seguros, tenemos que ajustarnos a la ley del contrato del seguro, concretamente a su artículo 38, que es el que marca las discrepancias con la compañía de seguros. Ese artículo en concreto indica que se debe hacer un nombramiento por escrito del perito, el cual nosotros rellenamos, se le aportamos al cliente y el cliente nos le firma y se entrega en la compañía de seguros. Una vez que la compañía de seguros ha recibido el nombramiento de perito por escrito, está obligada a hacer el nombramiento por escrito de su propio perito. Bien es cierto que antes le ha hecho un encargo pericial, pero es que ese encargo pericial no es lo que marca la ley. Ese encargo pericial es solamente que le encarga el trabajo, sin más. Ella, la compañía de seguros, tiene que hacer un nombramiento por escrito de su perito que debe firmar. Entonces, muchas veces nos encontramos con que a nuestro cliente le han excluido el siniestro, nos llama, lo revisamos, oye, no tienes razón, efectivamente, esto está bien excluido por esto y por esto. Nos ha pasado el otro día con una panadería, una de nuestros clientes, que le habían hecho una indemnización, no estaba de acuerdo con ella, pero como le habían aplicado las franquicias de forma correcta, pues no había problema. Y en otros casos, pues la compañía se ha equivocado, ha excluido el siniestro de forma incorrecta, no obrando de mala fe, pero bueno, de forma incorrecta, por una interpretación incorrecta por parte del perito del siniestro y de la póliza, y entonces nos vemos obligados a intervenir nosotros como peritos. Se realiza el nombramiento de perito y pueden suceder tres cosas. La primera, que la compañía nombre a su perito y aporte el nombramiento firmado dentro del plazo que marca la ley del contrato del seguro, que son 8 días laborales. Entonces, cuando se nombra al perito, nos da los datos del perito, nos reunimos con él, negociamos con él, le decimos, bueno, les ponemos nuestra idea y nuestra visión del siniestro. Muchas veces se llega a un acuerdo y otras veces no se llega a un acuerdo. Si no se llega a un acuerdo, hay que generar un acta de disconformidad y bueno, siempre y nombrar un tercer perito. Hay compañías que acceden a nombrar ese tercer perito y otras que te dicen que vayas al juzgado directamente a nombrar el tercer perito, con lo cual ya tienes que judicializar el proceso. Lo cual no es ningún problema porque nosotros estamos muy acostumbrados a ir al juzgado y nos movemos allí como pez como el agua y a mí me encanta personalmente. Pero bueno, ¿qué más puede pasar? Que la compañía nombre al perito, pero no en forma. Es decir, como ha pasado recientemente con una farmacia que tenía un problema, la compañía de seguros nombró su perito por escrito, pero el nombramiento no venía firmado, con lo cual no es válido. El nombramiento de perito ha de estar firmado por su perito. Si te dan el nombramiento de perito y no lo firmó su perito, no tiene nada que hacer. Esperas que pasen los 8 días y cuando pasen los 8 días, pues le dices a la compañía que no ha hecho el nombramiento en tiempo y forma, ellos te van a decir que sí, tú tienes un nombramiento sin firmar, con lo cual no es válido. Y luego puede pasar que la compañía dé la callada por respuesta y no nombre a su perito. Bien, una vez que se incumple el artículo 38, la compañía está obligada a asumir tu informe pericial como válido. En este caso, el informe pericial de GTRS. De tal forma que, como va a ir en discusión o en contra de lo que dice la compañía de seguros, pues tendrá que hacer los abonos correspondientes y demás. No tiene posibilidad alguna de echar tu informe abajo. No puede nombrar un tercer perito, o sea, lo único que puede hacer es tragar con lo que tú ya has puesto en el informe pericial. Pero como muy bien ha dicho Ángel, nosotros no nos inventamos los informes ni ponemos algo que no exista o que no se ajuste a la realidad o que no se ajuste a la ley del contrato del seguro ni a su póliza. Nosotros contamos el siniestro tal y como es. No es un informe en blanco y me pones lo que quieras. No. O sea, nosotros somos justos y acordes con la realidad del siniestro. A partir de aquí, si las compañías nombran al perito, no se llega a un acuerdo con ellos y hay que judicializar, pues ya eso implica tener que contratar un abogado, un procurador, pero bueno, como estamos en concordancia con el colegio, pues y con el despacho de Sarabia Asociados, pues ese aspecto también lo tenemos bastante cubierto. El cliente no tiene por qué ponerse a buscar ahora un abogado, que a quién llama, a quién dejó de llamar.
Sarabia Asociados son perfectamente capaces de defender cualquier pleito que se nos plantee. Y en principio, poco más podemos explicar sobre el funcionamiento del GTRS. Creo que mis dos compañeros, tanto José como Ángel, lo han explicado todo perfectamente bien. Y agradeceros vuestra asistencia. Doy paso a Sarabia Asociados. Muy bien. Buenos días a todos. Mi nombre es José María Cavada, soy socio responsable del departamento de procesal. Y dentro de nuestro departamento, pues una de las ramas que tocamos, lógicamente, es la ley del contrato de seguro. Yéndonos a lo que es la ponencia, a las ponencias que se han llevado aquí, y viendo el título con el que se enumera o se indica de lo que se supone que esta persona que tienen aquí tendría que hablar. No soy Diego Sarabia, que aparece en el cartelito, soy su compañero. Diego no ha podido venir hoy. Bueno, la ley del contrato de seguro, peritaciones. Lo comentaba con mis compañeros antes de empezar, que claro, que con ese título te ponen como título ley de contrato de seguro y te puedes poner a hablar y hablar y hablar y no acabar nunca. Bueno, nos ponen punto peritaciones, entonces hablemos de peritaciones. Hasta ahora lo que hemos escuchado efectivamente es cómo desde el punto de vista de los peritos, de esta empresa de peritación, que parece algo más que una empresa de peritación, cuál es desde el punto de vista de ellos cómo se articula la ley del contrato de seguro. Desde el punto de vista de quién, del asegurado, pues el asegurado, lógicamente, cuando tiene un siniestro, lo que tiene que hacer es comunicarlo al seguro. De forma inmediata, pues tiene 7 días para hacerlo. Si no lo hace, pues le puede suponer un problema. Una vez comunicado el siniestro, lógicamente puede entender necesaria la intervención de peritos o simplemente dar parte al seguro, indicar lo que le ha pasado, dar una estimación de los daños y que el seguro le reporte, porque tiene la obligación de hacerlo, lo que él entiende oportuno indemnizar. ¿Cómo lo va a hacer? Lógicamente con peritos. El artículo 18 de la Ley de Contrato de Seguro establece que el seguro deberá de resolver, al menos con carácter inicial, el asunto, lógicamente, con una peritación. Estamos hablando de la peritación que haga el perito del seguro. Conforme a esa peritación, el seguro estará obligado, como decimos, dentro de esos 40 días a resolver el asunto. Lógicamente, entiendo que hay, cuando he dicho 40 días, he oído aquí que enseguida estáis ya, o sea, no llegan los 40 días teniendo a GTRS en el asunto. Pero bueno, si nos atenemos a lo que dice la ley, el contrato de la ley de seguro, la aseguradora tiene 40 días para resolver el asunto, al menos inicialmente. De hecho, en esos 40 días debería indemnizar inicialmente al asegurado, sin perjuicio de que luego haya que resolver alguna cuestión previa. Normalmente, a salvo de mis compañeros de GTRS, lo normal es que el asegurado, que igual no tiene conocimiento de que existe el GTRS, lo que hace es, cuando ve que lo que le ofrece el seguro no lo entiende oportuno, es cuando se preocupa de ver cómo contrarrestar eso que el seguro le ha dicho. Y ahí es donde entraría lo que bien ha comentado mi compañero, el artículo 38 de la Ley del Contrato de Seguro. Efectivamente, en caso de que no haya conformidad con lo que dice el perito, lo que hay que hacer es nombrar otro perito. Y ahí es donde entra el perito de parte. Perito de parte que puede ser, por ejemplo, en el caso de GTRS, que es donde intervendría bueno, dentro de los plazos que establece la ley o dentro de los plazos que establece GTRS. Pero bueno, siempre van a ser plazos dentro de lo que es el marco legal. Eso va a ser dentro de lo que es el marco legal. Y ahí es donde se tiene que dilucidar, conforme a las peritaciones de uno y otro, si se ponen de acuerdo.
En este caso, aquí el que les habla, que es abogado, lógicamente poco tiene que hacer. Poco tiene que hacer en esa situación porque la solución del asunto va a depender de lo que digan los peritos. Y no hay más solución. Lo único que tendría que estar comprobando el abogado, o en lo que podría colaborar o intervenir el abogado, es en el caso de ver, conforme a la póliza de seguros, si efectivamente el siniestro del que estamos hablando tiene cobertura o no. Partiendo de que tiene cobertura, si no la tuviera, el seguro ya hubiera dicho que no hay cobertura, o sea que ya estaríamos hablando de otra cosa, ya nos olvidaríamos del 38 y tendríamos que ir directamente al juzgado, porque ya no hay materia para trabajar vía extrajudicial, vía mediación, pero entendiendo que hay cobertura, entonces ya lo que hay que ver es causas y cuantías indemnizatorias. Bueno, estamos en el 38, como decimos, y como bien ha explicado, hay unos plazos que no sé si sería interesante comentarlos o simplemente poner de manifiesto que hay unos plazos para hacerlo. También hay que tener en cuenta un dato importante, que el artículo 38 de la Ley de Contrato de Seguro, es decir, el que establece la necesidad de abrir un proceso de arbitraje por parte de los peritos, esto no es obligatorio. Cualquiera de las partes puede decir que no lo acepta. A salvo que en la propia póliza de seguros se establezca expresamente que en caso de que haya un siniestro, las partes se atengan al artículo 38. De ahí, y sí que bien decía el primer interviniente, que hay que ver y hay que comprobar lo que se firma y cómo se firman las pólizas de seguro. Lógicamente, claro, cada uno va a lo que va, pero quiero decir que una de las cuestiones importantes también es ver cómo se solucionan los problemas si surgen los problemas. Como todo en la vida, si no hay problema, pues todo va bien. Pero el seguro, precisamente, como dice aquel, es para que nunca se tenga que usar. Pero si hay que usarlo, hay que tener claro cómo está regulado. Como digo, el artículo 38 no es obligatorio, a salvo que lo establezca expresamente y firmado por las partes, que va a ser la forma de solucionar los problemas. En caso de que los peritos, el del seguro y el de parte, no se pongan de acuerdo, lógicamente hay que nombrar un tercer perito. Ha comentado el tercero de los intervinientes que efectivamente, si una de las partes se le requiere para que nombre su perito no lo hace, lo que está haciendo esa parte, ya sea el seguro o ya sea el asegurado, va a atenerse a lo que diga el dictamen del otro perito. Por lo tanto, si nos hemos metido en ese artículo, o sea, si nos hemos metido en ese proceso del artículo 38, lógicamente hay que ser consecuente y nombrar inmediatamente un perito. Aquí tienen algunos, a los GTRS, que podría ser uno de los que intervendrían en ese caso, ¿verdad? Bien. Lógicamente, importante nombrarlo y tenerlo en cuenta, porque si no se hace, insisto, la repercusión puede ser sumamente fatal. Pero bueno, nombrados los peritos, lógicamente ya nombrado el tercer perito, pues habría que estar a lo que diga ese tercer perito. El resultado que se dé de esas peritaciones, de ese tercer perito, ya sea consensuada con el resto de peritos o que sea la solución dirimente, ¿es una solución que ya no tiene vuelta de hoja? Pues en principio, si se va por esa vía, es para llegar a un acuerdo y evitar el procedimiento judicial. Esa es la intención del artículo 38. No obstante, ese procedimiento puede acabar también en un procedimiento judicial, estableciéndose por diversas causas. Lo que no podemos ir al juzgado a discutir es, por ejemplo, única y exclusivamente cuantías. Si la peritación final establece una cuantía, por ahí no podemos ir. Podemos discutir judicialmente esa solución extrajudicial del artículo 38 si jurídicamente se entiende pues que se han utilizado o que las coberturas no son las correctas, o que ha habido un enfoque que jurídicamente tenga
que pueda ser reprochable, pero no vamos a poderlo llevar judicialmente si es por una cuestión pura y simplemente económica. Si nos vamos al procedimiento del 38, si nada se discute en materia legal, en materia de coberturas, y únicamente se está discutiendo lo que es el alcance del siniestro, en principio, siempre podría haber alguna causa especial, ahí acabaría el asunto. De ahí lo importante del artículo 38, también por evitar, aunque parezca que sea tirar piedras contra el propio tejado de uno, evitar judicializar los asuntos. Si se puede solucionar sin necesidad de juzgar, yo creo que posiblemente ganen todos. Sobre todo porque si acabas en el juzgado, una cosa que vas a perder sí o sí es tiempo. Vas a perder tiempo, y el tiempo yo creo que para todos es importante. Ese sería, si tengo que irme a lo que dice el título de lo que era la ponencia que teníamos que hacer aquí, entiendo que es el artículo 38, la madre del cordero, en cuanto al tema de la ley de contratos de seguro y los peritos, porque es fundamental para ello, para la resolución de los temas. Desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de los abogados, como decía al principio, en un tema de seguros, para nosotros la peritación es lo fundamental. Sin peritación no podemos hacer nada. Muchas veces el cliente te puede venir con su problema, con su santo problema, y al final lo que le vas a decir, digo, oiga, yo no soy el médico, yo no soy el ingeniero, yo lo que le puedo decir es si su póliza cubre este siniestro, o al menos al entenderlo por esta parte, o si la póliza hay cláusulas que son abusivas, no lo son, si son delimitadoras del riesgo o no lo son, pero a la hora de cuantificar el daño y a la hora de poder saber cuánto me toca cobrar, que es lo que al final el cliente va a querer saber, para eso vamos a necesitar una peritación. Por lo tanto, huelga decir lo importante que supone. Por lo que he estado escuchando de las anteriores intervenciones, lógicamente podría pensar que la labor que tienen o que llevan a cabo es bastante ímproba y bastante interesante en cuanto al tema de cómo consiguen en tiempo récord, como dices, solucionar los asuntos. Pues bienvenido sea, porque lógicamente, insisto, si acaban ustedes en el juzgado, que sepan que otra cosa no, pero tiempo vamos a echarle. Por lo tanto, bueno, pues supongo yo que la solución que mis compañeros que han departido antes que yo, pues posiblemente sea una de las soluciones más interesantes que puede tener una persona en caso de tener un siniestro que atacar. Y eso es lo que les puedo decir. Yo no sé si podré ayudar en algo, poder aclarar alguna cuestión de lo que se haya podido hablar aquí o de lo que haya podido suscitar estas breves ponencias, pero en principio yo poco más les puedo añadir. ¿Vale? Muchísimas gracias. Yo solo quería decir una cosa, porque he visto mediadores aquí, y claro, es evidente, un abogado, un mediador siniestro y dos peritos, es un chollo tenerles una mesa a vuestra disposición, o si queréis preguntar algo a nivel personal, y si veis que es algo demasiado personal, pues lo que podéis hacer es dirigiros al colegio con una nota, y cualquiera de los cuatro que estamos aquí estaríamos encantados de comentaros o daros nuestro humilde punto de vista. Entonces, creo que hay pregunta. Sí. Yo quería preguntar a Ángel una cosa. Lo que has dicho me ha parecido todo muy interesante, y para llevarlo a cabo yo tengo unas cuantas pólizas de seguros y tengo con algunos problemas que al final, como ha dicho el abogado, he tenido que ir al juzgado para resolverlo, y todavía estamos con problemas. Y la pregunta mía es, ¿cómo podemos hacer para lo que has dicho tú en la póliza que yo tengo contratado con un negocio, que esté incluido vuestro servicio? No sé si me explico bien. Sí. La cuestión es, si te refieres al servicio de honorarios de perito. Sí, o sea, vamos a ver.
podrían ser dos preguntas. Una es que en la póliza que yo pago, que estoy pagando actualmente por el tema este del negocio, que yo le pueda decir a mi asegurador que quiero que en la póliza, lo que has dicho tú, entre vuestro servicio. Con lo cual, según has dicho, mi póliza, si es de X, pues va a ser X un poco más, pero no excesivamente. No. Porque me imagino, que esa es la otra pregunta, que ya fuera del contrato del seguro, vuestros servicios, como has dicho muy bien, y es lógico y natural, hay que pagarlos. Entonces, claro, esa cuantía, claro, supongo que sea en proporción al problema que yo os planteé, ¿no? Sí. Mira, inicialmente la primera pregunta que me has hecho respecto si puedes o no tener contratado esa opción, hay que mirar si la compañía contempla la posibilidad de contratar esa opción, porque no, igual que todo, no es que tú puedas contratar cosas que quieras o no quieras, es la compañía te da X opciones para contratar, que puede ser incendios, robos, no sé qué, lunas, no sé qué, no sé cuánto, y tú puedes ir clicando las que quieras, y si esa opción está incluida, la clicas y te sale como una opción para contratar. Pero si no la tienes, tú no la puedes contratar. Tendrías o que mirar otra aseguradora o en función un poco también, sobre todo, del tipo de riesgo que es. Perdona, pero si esa aseguradora no se lo hace, hay aseguradoras que venden ese producto específico, es decir, de libre prestación para otros honorarios de otros peritos. Es decir, si tu compañía donde la tienes contratada, hay en el mercado otras compañías que ese tipo de producto le hacen. Exacto, eso te iba a decir, que esa aseguradora igual no te da esa opción y otra sí te la da. Entonces es interesante hacer una comparativa si estás especialmente interesado en eso, pero también hay que tener muy en cuenta que determinadas pólizas yo creo que no ofrecen ese servicio. Una póliza de hogar, por ejemplo. No, pero te estoy hablando de negocio, una empresa. Sí, del hogar, ya sé que no. Pero son opciones que va un poco en función de lo que las aseguradoras, de su oferta. Entonces no siempre vas a tener la posibilidad, entonces te estarías obligado a cambiar o buscar otras alternativas en el mercado, otras aseguradoras que sí te la den. Respecto a tu segunda pregunta, nuestra intervención, obviamente las peritaciones siempre se minutan en función de la valoración del siniestro. Con lo cual, lo hacemos nosotros, lo hacemos los peritos de los seguros, lo hace todo el mundo así. Salvo que sea un trabajo específico, como pueda ser una investigación a veces de, yo qué sé, de un incendio o de una avería de una maquinaria, que a veces un poco minutas en función de las horas. Pero generalmente es valoración de siniestro y para eso existen unas tablas que nosotros las tenemos y que hemos llegado a un acuerdo con el Colegio de Mediadores en el que un acuerdo muy beneficioso porque tenemos un 50% de reducción de nuestros honorarios para todo aquel siniestro que nos venga a través del Colegio de Mediadores. Entonces, eso sería, si no tienes opción de que tu seguro te cubra el honorario de peritos, tendrías que asumir el importe del baremo, que más o menos, si ya sabes en qué cifras te vas a mover de siniestros, vas a saber la cifra del honorario aproximadamente, porque está tabulado, de 0 a 300, de 300 a 600, en fin, hay una serie de valoraciones que están a vuestra disposición para el que lo quiera. Muchas gracias. A mí, yo los seguros les tengo con una correduría que son de total confianza mía, con lo cual supongo que ellos, una vez que les diga lo que hemos hablado aquí, pues me darán la orientación que sea más satisfactoria si tienes para mí. Problema con ellos, problema con ellos no, algún siniestro, a través de ellos nos pueden llamar perfectamente que les vamos a atender. Sí. Tipo de problema. Por supuesto. ¿Vale? Y el inciso, y si están colegiados, ese corredor se puede dirigir directamente al colegio y nosotros ya directamente nos ponemos en contacto con GTRS. Muy bien, gracias. Más. Aprovechar, que es un chollo. O sea, es gratis. O sea, no, y encima luego os vamos a dar un vino, o sea, que lo tenéis a huevo, vamos. A no ser de que penséis en el vino ya, claro. Pues... Bueno, pues sin más preámbulo... Sí. José, si el último siniestro en el que hayáis intervenido, si nos podías comentar un poco el desarrollo del mismo y bueno, que haya sido un éxito, lógicamente, vuestra intervención. Vale, mira, pues bueno, le puedo contestar yo. Mira, tenemos un siniestro en el que habían entrado a robar en un local de hostelería. La compañía de seguros le pagaba 12 euros y con nosotros cobró 12.000.
la diferencia es bastante Pero abismal. 12 euros porque pagaban un bombín de una Eso es, cerradura. O sea, 12 euros por el era, bombín de la era cerradura. por ahí. Por eso es esa miseria. Eso es. Y nosotros, el- 12.000 al consorcio. El último, ese es uno muy importante, porque además ha salido en prensa, este que comenta muy bien Diego, ha salido en prensa junto con otro que le pagaban en un robo la mitad, y este señor estuvo trabajando en domingo Cierto para es. que una de las 2 primeras aseguradoras a nivel mundial pagase lo que realmente era. Esos 2 siniestros, los 2 que comenta Diego, han salido en prensa, han salido en el diario Montañés. Sí que te puedo anticipar ahora que está a punto caramelo, justo ese que hay 6 letrados por medio, un señor imputado en 2 años y 6 meses de cárcel, una familia donde hay un hermano que está impedido sin cobrar, la madre falleció sin cobrar y ahora esa parte va para los herederos, ¿vale? Hay 2 aseguradoras, hay una que ha provisionado en el juzgado una provisión de lo que era su límite de póliza, la otra estoy en periodo de investigación. Hay 2 ayuntamientos por medio y 2 pólizas por medio de responsabilidad civil, y parece que se va a hacer la luz, y ese alguacil, que además tiene cáncer, pues esperemos que no siente delante del juez. Eso está lo último que estamos cocinando y estáis viendo la web. Bueno, José ha hecho una puntualización muy importante con respecto a uno de los siniestros que pagó la compañía de seguros, le habían entrado a robar. El cliente nos llamó el viernes por la noche, tarde-noche, si mal no recuerdo, y el lunes a primera hora ya tenía el informe pericial. O sea, GTRS está 24 horas al día, 365 días al año. Nos podéis llamar cuando queráis, que ahí nos personamos. O sea, no hay problema, no hay horarios. Estamos siempre disponibles. Muy bien. Siempre de guardia, ¿verdad? Peritos de parte, del minuto 0. Bueno, pues nada, sin más, os invito a tomar un vino, que creo que lo estamos deseando todos. Póngase aquí. Venga, me alegro un montón.